gente de otras clases o de otros, ahí como es internacional, ¿verdad? Hay países de otros países que están utilizando, aunque sea solo por curiosidad, entran, ¿verdad? Para ver qué quiere decir ese tema y qué es lo que dice el catedrático. Y entonces no solamente nos estamos sirviendo nosotros, sino que también a la comunidad internacional con respecto a los temas que estamos tratando. Que eso no vaya a ser que los haga a ustedes estar en silencio, ¿verdad? Hay que colaborar y hay que demostrar que también participamos y tenemos ideas fenomenales, ideas maravillosas, que de alguna manera cuando hablamos de finanzas públicas, pues lo que estamos haciendo es comprendiendo en primer término, comprendiendo el quehacer público, ¿verdad? Y la otra es generando ideas para ver cómo es posible mejorar el, el sistema público, porque en los países como el nuestro, el sistema público es muy deficiente, demasiado deficiente. Yo que soy funcionario en una institución descentralizada, autónoma, pues sí se trabaja mucho para poder hacer eficiente una institución de esa naturaleza. En el caso del Banco de Guatemala, pues se trabaja bastante y lo que se busca pues es encontrar el mejor recurso humano de Guatemala para que pueda estar dentro del banco y de esa manera pues se va logrando eh, que sea un poquito eficiente, ¿verdad? Porque eh, nosotros quisiéramos que fuera totalmente eficiente, pero hay algunas cositas todavía que se tienen que mejorar. En lo que es el sector público per se, sí tenemos serias dificultades porque la mayoría de personas que llegan al servicio público pues no lo hacen por vocación, sino por la necesidad. Y eso hace que la gente no tenga motivación y no se entregue, no hay compromiso, ¿verdad? Y lo que realmente se necesita en estos trabajos es compromiso. Miremos entonces el tema de la deuda pública. Vamos a tratar aquí, no sé hasta dónde vamos a llegar en mi presentación. Siempre no termino en cada sesión. Tendría que correr demasiado y dejar de explicar algunas cosas que de repente son vitales y nos pueden ayudar a comprender mejor el sector público o las finanzas públicas. Antes de comenzar a hablar acerca de la deuda pública, yo le puse ahí que es un instrumento de financiación y de regulación económica, es decir, estoy dando ya dos funciones principales que tiene la deuda pública. Eh, Quiero aclarar en este caso el sentido de que el liberalismo, digamos el pensamiento liberal, está en contra de la deuda pública y está en contra del déficit fiscal, ¿verdad? Son dos términos que tenemos que trabajarlo y se oponen férreamente los liberales a lo que es la deuda pública y el déficit fiscal, se oponen drásticamente a lo que es el tamaño del Estado, un Estado grande, eh, más que todo aquí en Guatemala, porque en Guatemala no se sabe cuán tan grande es el Estado, no se tiene contabilizado a las personas, miren hasta dónde llega su desarrollo, ¿verdad? Son cuestiones que benefician a los políticos, ¿verdad? Porque si se conoce cuánta gente está trabajando y cuánto gana, que es uno de los temas principales ahí de la ley de transparencia, no se cumple, ¿verdad? Esos son temas que hay aquí, tanto el ejecutivo que tiene que cumplir las leyes, el legislativo que elabora leyes, pero que también trata de evaluar cómo se aplican las normas y la justicia que no se mete en este asunto. Entonces, prácticamente el Estado completo, ¿verdad? Porque son los tres poderes del Estado,
el estado completo está en la parsimonia de no medir el sector público. Ok. Cuando vamos a hablar de deuda pública, entonces tenemos que hablar del instrumento de financiación, es decir, y este es el principal tema, y por eso tengo por ahí una de las gráficas tal vez más recientes, más modernas, de la composición o en términos precisos es la rigidez presupuestaria del proyecto de presupuesto para el 2021. En este sentido, cuando hablamos de deuda pública, tenemos que hablar las razones por la cual el decreto 101-97 del Congreso de la República, que es la ley de presupuesto de Guatemala para hacer el presupuesto, establece. Entonces, aquí yo les presento, por ejemplo, la razón principal por la cual el Estado de Guatemala tiene que generar deuda por las siguientes razones. Vean, este país que está enfrente de ustedes, pues habla de la rigidez de los ingresos corrientes. Ahí dice sin donaciones del presupuesto que se está recomendando o que se está presentando al Congreso de la República para el siguiente año. Y entre todos esos que ustedes miran en el país, ya son ingresos que están comprometidos. ¿Por qué? Porque hay una ley que compromete esos ingresos. Y entonces ustedes pueden ver, vamos a ver si marcamos por aquí, el que me interesa que ustedes miren para poder trabajar lo que nosotros pues tenemos que ver. Se los voy a marcar. ¿Cuánto del presupuesto que se está proponiendo al Congreso de la República? Digamos, este es una figura, es una imagen de lo que realmente ha sucedido en tiempos atrás, desde que vivimos en democracia. Y de todo, digamos, el pastel se distribuye y aquí es donde uno puede ver cuán grande es el estado de Guatemala. Por ejemplo, el celestito, este que les voy a marcar aquí. Este es el más grande de todos y es el que sirve para las remuneraciones. El 34.6% del presupuesto general de la nación se va para pagar sueldos y salarios. 34.6. Y entonces, si este fuera el Estado, ustedes van a ver que es bastante grande. El siguiente, pues, bueno, eso no podemos dejar de pagarle, porque si Finanzas dice, miren, voy a bajar ese 34.6, lo voy a bajar al 30%, quiere decir que van a haber algunos empleados públicos que no van a recibir su sueldo. Entonces, si eso no sucede, entonces se vuelve un tormento, ¿verdad? Entonces, se vuelve una convulsión social. Vean, la siguiente es IVA Paz. Esto está en la ley del IVA y es el dinero que se le traslada a las municipalidades de Guatemala. Es decir, la toma de decisiones en Guatemala pues está un poquito descentralizada en lo que es el gobierno local y pues tenemos más de 300 municipalidades a quienes hay que trasladarles dinero. Y esa es, digamos, una de los logros que se tienen para incentivar que en los municipios pues llegue gente que esté, bueno, al final de todo, cuando miran que es el 18.4% del presupuesto a las municipalidades, hay mucha gente que son lobos rapaces que quieren tener esa participación. Veamos otro, el que sigue, está el 10% que son aportes constitucionales. 10.8 aportes constitucionales. También por aquí había otra de aportes constitucionales. Estos dos, digamos que al final son 19 o casi 20% de aportes. Es decir,
el 5% que va a la Universidad de San Carlos, otro porcentaje que va a la CDAG, otro porcentaje que va a la Contraloría, digamos, al Ministerio Público, y así se va distribuyendo el porcentaje que se le da al Congreso, porcentaje que se le da al organismo judicial. Todo eso va generando un 20% que también ya sumaríamos, porque también es el Estado, ¿no? Sumaríamos un 20 más remuneraciones, son un 40, casi el 50% del presupuesto se va en gastos de sueldos y salarios. Pero ya cuando metemos los gastos del Congreso y del organismo judicial, pues ahí también no solo hay salarios, también hay otros gastos, pero digamos no se computa como en el caso de lo que estamos considerando para trabajar lo que es la deuda pública. Al final, la parte del presupuesto que se utiliza para inversión es el 0.3% de todo el presupuesto. Es decir, inversión, hablamos de carreteras, hablamos de puentes, hablamos de aeropuertos, hablamos de infraestructura, hablamos de mejora en la conexión a internet, por ejemplo, mejoras en la electricidad, mejoras en cuestiones infraestructurales del país. No queda absolutamente nada, casi es el 0.3% de 100,000, ¿verdad? Prácticamente casi no tenemos mucho dinero para invertir. Este es el problema de los presupuestos, por eso le llaman la rigidez presupuestaria del proyecto de presupuesto del 2021. Ok, frente a esta gráfica que presentamos de entrada para hablar de deuda pública, algunas consideraciones que ustedes tengan para que todos sepamos, o alguna observación o algún aporte que ustedes puedan tener, digamos que este fuera un presupuesto personal, ¿verdad? Eh, todo para pagar deuda. De hecho, pago de deuda aquí ustedes lo pueden ver, es del 1.4% del presupuesto se destina a pago de deuda. ¿Qué idea tienen por ahí? Algo que yo no dije y que podría ser, es útil mencionar. ¿Se durmieron? Bueno, vamos a mandar a alguien ahí que les eche un poquito de agua en el rostro para que despierten. Bien, me están escribiendo mejor. Vamos a ver quién dice. George dice todo claro en lo que vamos. Ok. Bueno, me pueden escribirme pues para que no se oiga ahí, en, que no quede evidencia en el video, ¿verdad? Y lo tremendo es que se traslada a todo el mundo. El que puede entrar ahí puede escucharnos y vernos. Veamos quién más. Silic, muy claro. Bueno, entonces, lo que estoy haciendo en términos generales desde mi cátedra es justificar por qué entonces la deuda pública es un instrumento de financiación, ¿verdad? Porque si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, vamos a regresar, si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, un puente Belice 2, ¿verdad? Que ustedes saben que cómo es la situación ahí, en el puente Belice. Si nosotros quisiéramos construir otro puente
digamos a la par, que sea a la par. No deberíamos de hacerlo a la par, ¿verdad? Tendría que ser un poquito más, más distanciado para que de alguna manera pueda ser útil, para no utilizar la misma calle Martí. No hay, no, el presupuesto no tiene el dinero necesario para hacer el, el, el puente. Eso solo pensando en Guatemala, ¿verdad? Porque no solamente aquí en Guatemala existen necesidades donde digamos, no solo Guatemala es la población de Guatemala, o sea, no solamente la capital, ¿verdad? Por ejemplo, hacer el anillo metropolitano, solo en cuestiones de comunicación. ¿Cómo hacemos el anillo metropolitano si solo está el 0.3% que queda, digamos, es lo que sobra para poder hacer? Y esto, pues lógicamente representa el 91.1% de todo el presupuesto eh, que se está proponiendo. Es decir, que incluso esa inversión que está ahí ya está comprometido por algunas leyes. Todo esto es un porcentaje comprometido que ya está por la ley. Entonces, del 100% que es el presupuesto que se está proponiendo, solo queda más o menos un 10% para poder hacer infraestructura. Incluso esta disponibilidad que está aquí para hacer política pública son valores que ya están comprometidos, es decir, ya hay que gastarlo, ya tiene hacia dónde gastarlo. Y entonces la situación se pone bastante difícil. Bueno, entonces, instrumento de financiación e instrumento de regulación económica. Ahora veamos, trabajemos juntamente con la deuda pública, el déficit fiscal. En este caso, pues tenemos una gráfica también que miren a qué fecha está. Digamos que tenemos por aquí lo más actualizado que existe. Para el 2021, ¿cómo va a ser el déficit fiscal y cómo va a ser el porcentaje de deuda pública? En este caso, la línea azul representa la deuda pública y los valores que están sobre la línea azul representan el índice, es decir, el indicador de deuda versus Producto Interno Bruto. Es decir, cuánto del Producto Interno Bruto representa la deuda. En este caso, empezamos de 2004, la deuda representaba el 21.8% del Producto Interno Bruto y así sucesivamente. Y ustedes pueden ver 2009, 2010, digamos, esta parte de aquí. Y luego, pues, estos son los datos que llaman la atención, digamos, los cambios bruscos que han existido y que tenemos desde 2004 hasta la fecha. En el 2009 y 10, pues si ustedes recuerdan, sucedió una crisis de las hipotecas subprime. Esto hizo que la deuda, pues, se tomaran acciones para contener el efecto de esa crisis financiera. Miren, Guatemala es un país subdesarrollado, sin embargo, ustedes pueden ver en el presupuesto y en la deuda, bueno, las dos líneas son del presupuesto, ¿no? La línea del 2009 y 2010, que fue la crisis financiera, que aún no salido, pero que se muestran se contrajo más deuda y el déficit fiscal fue más grande también. Luego, después, por parte de la deuda, pues se siguió la tendencia siempre al alza, ¿verdad? Porque uno puede, si uno pusiera una tendencia, lleva esta tendencia. Y entonces la deuda lleva una tendencia al alza. Y el año 2015, 2016, 2017 fue relativamente moderado, no hubo cambios bruscos, pero el 2019, 2020
ya las cosas cambiaron. Miren, 2019 a 2020 pasó eh, del 26.0 al, bueno, no tenemos el valor ahí, pero podemos intuirlo, que es casi al 31, 32%. Y luego al 2021, como estamos proponiendo o como está el Ministerio de Finanzas Públicas proponiendo el presupuesto, tendríamos pues lógicamente el 36.3%. Y aquí de una vez voy a mencionar que en los estándares internacionales, lo recomendable para un país, digamos, bajo este índice de medición, lo recomendable es que no pase del 40%. Entonces ya estamos cerquita del 40%. Sin embargo, todavía estamos en el límite normal de deuda pública. Luego, si nos vamos por el lado del déficit, que es la línea roja, el déficit fiscal, entonces ustedes pueden notar que también se elevó en la crisis financiera 2009-2010, pero tuvo una tendencia hacia la baja dentro del 2000, ya empezando el 2010 para el 2016, tuvo pues, una tendencia hacia la baja, el déficit. Luego ya en 2017 comenzó su tendencia alcista y se espera terminar en el otro año, digamos en este año, por cuestiones del COVID, ¿verdad? Es todo ese préstamos que se hicieron, que se aprobaron también algunos préstamos en el Congreso, el déficit fiscal pues se elevó, ¿verdad? Más allá del casi el 6% del Producto Interno Bruto. Ok, así es como está la situación. Entonces, para poder abordar el tema, miren, yo estoy utilizando un método que se llama constructivista para abordar el tema. Estas gráficas deberían ser, si estoy por el método normal o deductivo, dando mi clase, yo estaría empezando por las cosas generales, ¿no? Entonces aquí una combinación entre inductivo y constructivista. Estas serían las últimas para rematar la clase, pero se las estoy dando de una vez por el método de constructivista, donde pues empezamos de lo último, de lo que ya se puede ver y lo que se puede, es más tangible, ¿verdad? En este caso, estas figuras, ambas son tangibles. Y esto pues fue una propuesta de una conferencia que tuvimos los agremiados del Colegio de Contadores Públicos, de Economistas y de Administradores en esta semana, principalmente el jueves. Recibimos esto y entonces aquí está el nombre de Edwin Martínez, que es un viceministro de Finanzas Públicas, y aquí está María Antonieta del Cid, ¿verdad? Que es también es una persona que llegó a comentar las cuestiones del presupuesto. Entonces, esto es lo más reciente. Ellos tienen acceso a la información. Yo busqué realmente la información para actualizar mis gráficas que tengo, pero me fue imposible porque resulta que la información no está disponible para nosotros. Ellos porque tienen el don de pedir, ¿verdad? Y de que le tienen que dar la información, ¿verdad? Lo lograron, pero también ustedes lo lograron. Así que digamos, es una maravilla poderles presentar gráficas totalmente nuevitas, ¿verdad? Estas salieron del comal en esta semana. Ok, ya explicamos entonces la deuda pública total y el déficit fiscal desde el 2004 al 2021. Alguien que se acuerde de economía ahí que me pueda apoyar en algo que le llama la atención.
Yo tengo una duda. Sí, adelante. Usted mencionaba que no era conveniente que la deuda pública subiera más del 40, sí, 40%, ¿verdad? Sí, los estándares internacionales piden eso, ¿Y por qué no más o por qué no menos? porque, bueno, vamos a comenzar a explicar algunos términos por la pregunta. Por ejemplo, ¿alguien sabe cómo está Argentina desde el punto de vista de finanzas públicas? ¿Alguna noticia que tengan de Argentina en estos momentos, verdad? No voy a hablar de Venezuela, porque Venezuela, pues lógicamente, él sí está, eh, si podemos hablar en términos peyorativos, Venezuela está en la lipidia, ¿no? Pero veamos Argentina, ya no me contestaron. Miremos Argentina, veamos qué dice. No, Lick, no sabemos nada de Argentina. Ok. Tenemos que ir conociendo un poquito de algunos temas que se están dando en otros países. Por ejemplo, Argentina tiene un problema de impago. Es decir, si nosotros vemos este gráfico de Argentina, su deuda va más allá de esa. Ustedes la pueden googlear, pongan el gráfico de Argentina, de deuda pública de Argentina, y se van a dar cuenta que va más allá del 100%. El problema de Argentina es el impago, no tiene para pagar, y una de las situaciones que puede darse es que no se tenga el pago. Digamos, si nosotros llevamos este índice a la economía personal. Economía personal quiere decir que si lo hacemos el símil, quiere decir que si ustedes tienen ingresos al año, vamos a poner un ingresos al año, un símil del PIB, de 200,000 quetzales al año. Ese es su ingreso. No, ahí incluye lo del ICS, incluye todo lo del impuesto sobre la renta, incluye todo. Ese es su PIB. Entonces, si tomamos este símil del 40%, digamos, es decir, bueno, eh, la deuda que tiene, pues no debe pasar del 40% de sus ingresos totales. ¿Cuál es la razón? Que tenga libertad financiera, ¿verdad? Ese es un tema personal, ¿verdad? Se necesita que nosotros tengamos libertad financiera. Un banco, por ejemplo, hace un análisis del crédito y precisamente va a ver esa disponibilidad que tiene la persona para pagar. Hace sus proyecciones para ver si la persona puede pagar, ¿verdad? Por eso es que resulta que para poder contratar una deuda personal, lo primero que le piden a uno es un documento donde la empresa donde uno trabaja le dice cuánto tiene de ingreso mensual o de ingreso anual. A eso le sirve precisamente para aplicarle este índice. Es decir, bueno, si una persona tiene de todos sus ingresos que tiene en un año, el 40% lo tiene ya endeudado, es decir, que ya debe. Digamos, si ahorita se le pidiera que pagara toda su deuda, pues tiene una libertad financiera del 60%. Es decir, hay 40% ya comprometido que aunque quisiera gastárselo, no se lo puede gastar porque resulta que es una deuda que tiene. No sé si por ahí logro tu, tu duda. ¿Estás por ahí? No. Ya no me dijiste si sí ni no. Solo me diste la pregunta y te fuiste, ¿verdad? Ok, hablemos sobre un poquito de Argentina. Lógicamente Argentina pues está en Estamos listos. impago. Vamos a ver. Así, vamos a ver. Byron, no. Eddie.
Ok, estamos entonces. Lo mismo sucede, si ustedes se recuerdan, Grecia, por ejemplo. En Grecia también cayó en impago. En este momento Argentina está en una convulsión social. La semana pasada lo que hicieron fue otra vez poner un corralito, es decir, ya no tienen dólares para pagar deuda. Eh, los exportadores no han generado los suficientes dólares para pagar deuda. Entonces lo que están haciendo es pidiéndole, por ejemplo, esta semana le pidieron que los que quieran dólares solo pueden comprar $200 diarios. Es decir, si quiere 500 no puede, no se lo pueden vender porque la instrucción es 200 diarios. Entonces ya cuando le ponen algunas restricciones al pueblo, es decir, ya hay tormentos. ¿Por qué? Porque la deuda ya está en impago. En impago quiere decir que las empresas que prestan, las empresas que dan empréstito a los países, ya pidieron que se les pagara y el país no pagó. Y entonces ya lo llevaron a tribunales y está en tribunales ya una obligación de pago. Y entonces cuando ya pasa a tribunales, puede ser el juez, puede dictaminar algunas medidas eh, para obligar al país que pague. Y por otro lado, el sistema financiero también es bastante, en este sentido, es muy, muy, muy sensible el sistema financiero. Eh, ¿Qué es lo primero que pasa? Es que resulta que si un país no logra pagar su deuda, sus compromisos, entonces lo que hacen es cerrarle las ventanillas. Cerrar la ventanilla quiere decir o significa que si alguien de una empresa de Argentina necesita crédito, no hay. ¿Por qué? Porque el país no está cumpliendo con sus obligaciones. Si hay empresas que están invirtiendo en el país y ven esa condición del país, entonces se salen. Por ejemplo, en Argentina esta semana hubieron varias empresas que salieron de ahí principalmente porque si un país llega a tener impago es porque realmente ya no tiene dinero, ¿verdad? Ya no tiene dinero. Y este es uno de los términos principales. Yo lo tengo que hablar con ustedes aquí. Un país si se pasa, aunque hay países, por ejemplo, Brasil tiene un 169%, que es el valor que tienen ellos acá. Brasil es un país muy endeudado. En Centroamérica, el país más endeudado es Costa Rica. Pero Costa Rica ha avanzado mucho en infraestructura y en el futuro, y pues eso ha hecho que se endeude. Ok, ¿cómo vamos por ahí? Solo hemos pasado dos laminitas nada más. Está muy bien, Lick. Oh, claro. Todo bien, bien. Ok, me interesa ver si están aprendiendo o no, ¿verdad? Porque puede ser que solo tonteras les estoy hablando por acá. Porque puede ser que ya esto ya lo conocían ustedes, ya saben, entonces solo están recibiendo el curso porque hay que recibirlo. No, Lick, eso no lo sabíamos. Bueno. ¿Alguien más por ahí? De mi parte tampoco, Lick. Ok. Vamos entonces avanzando para ver las cuestiones teóricas. Esto es propiamente teórico, nada más de conocer y de ir razonando, porque para eso es. Ustedes saben que todo gobernante, lo primero que alega es que el gobierno anterior no le dejó dinero, ¿verdad? Más que todo aquellos
aquellos procesos donde el gobierno solamente está 4 años o 5 años. Todo gobierno que entra nuevito, ¿verdad? Lo primero que va a decir es que el gobierno anterior los dejó endeudados. Imagínense cómo va a ser el nuevo gobierno cuando ya haya el Yamatei acá haya terminado su tiempo de gobernar. Con esto de la pandemia, pues fueron más o menos 44,000 millones de quetzales los que se han, bueno, esto incluyendo algunos préstamos que ya estaban pedidos hace como 3 años, pero que el Congreso no lo había aprobado. Imagínense el tamaño de deuda que le va a dejar este gobierno al siguiente gobierno. Entonces, por esa razón es que si nosotros regresamos aquí y vamos viendo cómo ha ido creciendo tanto la deuda, que es la que nos compete ahorita, cómo ha ido creciendo. Lógicamente, cada gobierno que vaya ingresando a la palestra, pues va a encontrar que no hay dinero, ¿verdad? Porque, por ejemplo, miren, en 2007 teníamos en el 2008, por ejemplo, un 19.5 y ahorita en el 2021 nos llega a 36.3 la deuda, es decir, ya no hay libertad financiera. Es decir, que cuando uno no tiene libertad financiera es porque resulta que todo lo que gana sirve para pagar capital e intereses, ¿no? Entonces uno cuando tiene esa situación, pues ustedes no saben qué es no tener libertad financiera, o sí, ¿verdad? De repente que sí, ya saben qué es no tener libertad financiera. Prácticamente es como que uno se atara una cadena a los pies o a las manos y no tiene aquello de tomar decisiones para mejorar su nivel de vida. Sin embargo, como hablamos en el principio, es un instrumento de financiación, pues lógicamente si nosotros queremos, veámoslo desde el punto de vista personal, si nosotros queremos avanzar en la vida, hay cosas que no las podemos comprar al estricto contado. En un país subdesarrollado como el nuestro, donde en cada esquina hay hay un maleante que tiene un arma y que le puede tirar un plomazo a uno y que se lo puede matar, eh, pues lógicamente necesita de otros instrumentos para poderse movilizar. Por ejemplo, en Guatemala, la capital, se necesita que uno vaya, al menos vaya en vehículo para poder mitigar un poco el riesgo que existe. Entonces, un vehículo, uno no tiene el suficiente dinero para comprar un vehículo, ¿verdad? Entonces necesita, pues lógicamente, meterse a deudas y uno obligarse a pagar algo que le está siendo de beneficio. El otro tema es, por ejemplo, el déficit habitacional en Guatemala es de casi 2 millones de viviendas, digamos solo en Guatemala. Y entonces, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de tener ingresos, pues podemos hacer planes y decir, bueno, yo necesito adquirir mi vivienda porque ya me cansé de estar alquilando, ¿verdad? Algunos pues logran conseguir un alquiler en el cual la persona, la dueña de la casa, los propietarios no son fastidiosos, pero la mayoría de propietarios son fastidiosos y entonces uno dice, bueno, lo primero que voy a hacer cuando tenga ingresos o que tenga mi empleo es generar o hacer mi casa, pero esa casa no cuesta 5 centavos, ¿verdad? Entonces hay que meterse a deudas. Y eso, pues, ¿qué nos enseña a nosotros? Que si queremos prosperar, si queremos tener bienes, pues lógicamente tenemos que meternos a deuda. Entonces, de esa misma manera,
como lo es con nosotros personalmente, o como es con la empresa, por ejemplo, la empresa es un punto tan importante porque si la empresa está produciendo, es decir, la generación de riqueza solo se hace cuando uno produce, cuando genera productos o modifica la materia prima para generar producto terminado. La empresa es la que produce riqueza. Entonces, pero la riqueza, para producir riqueza en un país como el nuestro es bastante duro, bastante difícil, porque a veces las condiciones jurídicas no son favorables. Tampoco las condiciones sociales son favorables. Tampoco la empresa tampoco tiene mucho personal calificado. Y lógicamente aquí la empresa tiene que casi crear, digamos, si necesita un personal calificado, lo tiene que hacer. Y eso pues lógicamente detiene el proceso de generación de riqueza. Entonces, cuando se genera riqueza, yo necesito, por ejemplo, solo vamos a poner una empresa ya establecida. Las máquinas tienen ya lo sabemos nosotros, tienen su proceso de amortización, de depreciación, y pues lógicamente se deprecian y hay que hacer cambios. Pero esas máquinas en determinado momento no se tiene el dinero suficiente para decir, bueno, la voy a comprar en efectivo. Lo que tiene que hacer es hacer un préstamo para comprar la maquinaria que tiene que reponer. Entonces, de ahí que también las empresas se endeudan, ¿verdad? Entonces, cuando nos vamos a lo público, ¿verdad? Los asuntos públicos obligan a los gobernantes a interrogarse acerca de cuáles son los recursos con los que cuentan para financiar el gasto público que se requiere para asegurar el funcionamiento de Estado y resolver los grandes problemas de la sociedad. Y recuerden que para ganar las elecciones en los países como el nuestro, pues lógicamente lo que hacemos es que el político lo que hace es prometer algunas cosas que la gente quisiera, porque eso es lo primero que hace el político. ¿A qué quiere la gente? ¿Qué quiere el guatemalteco? ¿Qué le gustaría al guatemalteco? Y ustedes ya dentro de un año y algo van a comenzar a recibir algunas encuestas, ¿verdad? Donde le van a pedir que si usted pudiera tomar decisiones en el gobierno, qué era lo que implementaría, y así se van. Resulta que es un político que está buscando saber qué es lo que a usted, la necesidad que usted tiene. Entonces viene el político y le ofrece satisfacer esa necesidad. Bueno, ofrecer es bien sencillo, ¿no? Es solo de abrir la boca y pronunciarlo. Pero cuando ya llegan, digamos, cuando ya la democracia ha establecido un nuevo gobierno, entonces resulta que ya no existe el dinero para poder crear los satisfactores. Y entonces ya esa es la primera pregunta que se hace un gobierno. ¿Y dónde están los recursos para poder cumplir lo que yo prometí? Entonces aquí siempre llegamos a decir, yo pensé que este estado, este gobierno iba a hacer algo, iba a resolver este problema. No lo puede hacer. Más que todo ya vimos cómo está la rigidez del presupuesto, ¿no? Entonces no hay libertad financiera, y cuando alguien no tiene libertad financiera, le pueden ofrecer una ganga. Digamos, mira, te vendo este carro, es modelo 2019, te lo voy a dar barato. No tiene libertad financiera. ¿Por qué? Porque va a una institución financiera y le dicen, bueno, le piden sus papeles, le hacen el análisis y resulta que no puede pagar. Entonces no tiene crédito, ¿verdad? No tiene crédito, y entonces está, como dijera mi abuelita, ¿verdad? Está amolado, ¿verdad? Ok, entonces en la democracia, fíjense lo que consideraba en uno de los dichos de Abraham Lincoln. Lincoln decía, la democracia son dos lobos y una oveja eligiendo qué comer, ¿verdad? Entonces, y la libertad es la oveja armada
propugnando la decisión que se tomó, ¿verdad? Entonces, ese es el gobierno. El gobierno, lógicamente, lo primero que se va a preguntar es, bueno, ¿y el pisto dónde está, verdad? Como ese movimiento que hay ahorita, ¿verdad? Y el pisto dónde está, esos 40 y algo de miles de millones que se prestaron, ¿en dónde está? ¿Verdad? Ok. Cuando los ingresos son insuficientes para atender todos los gastos, especialmente los de formación de capital, ¿verdad? Y aquí en estos países subdesarrollados no hay formación de capital. Bajo todas sus modalidades se recurre al endeudamiento para obtener recursos que a la larga, tomen nota de este término. A la larga, la deuda pública es un impuesto diferido. Es decir, cuando vimos matemática financiera con ustedes, pues hablamos de una renta diferida, ¿no? Entonces ya conocemos qué significa un impuesto diferido. Es decir, gastamos hoy para pagarlo mañana. Eso es igual que una tarjeta de crédito, ¿no? La tarjeta de crédito tiene ese principio, ¿verdad? Gasta, pero después de que termina el periodo de corte, solo tenés, ¿qué? Unos tus 20 días, 10 días, 15 días para pagar. Y ahí viene lo duro, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede con la deuda, ¿verdad? Es un impuesto diferido. Y aquí, ya que menciono impuesto diferido, el gobierno en ese momento, cuando ve que no tiene dinero, tiene dos caminos. Una, proponer una reforma fiscal para tener mayores ingresos, o decirle al Congreso que le apruebe préstamo, porque toda la deuda que contrae el gobierno tiene que estar involucrado también el legislativo. Ustedes lo tienen ahí en la Constitución Política de Guatemala, y casi todas las constituciones de los países latinoamericanos tienen esa forma de pensar, de ser, ¿verdad? Entonces el Estado, pues lógicamente por sí solo no puede meterse a deudas, tendría que pedirle la autorización al legislativo para que pueda aprobarle deudas. Incluso estos 11,000 millones del decreto 13/2020 tuvo que ser el Congreso de la República que tuvo que permitirle, ¿no? Aprobárselo. La deuda, como fuente normal, o sea, la ordinaria o corriente para contribuir a la financiación del gasto público, fue impulsada, admitida y justificada por la corriente keynesiana en los años 30. Es decir, por ahí pues nació digamos, la necesidad, se estableció la arquitectura necesaria para poder contraer deuda. Esto fue por la crisis que tuvo el mundo en los años 1930. Se le conoce como la Gran Depresión, ¿verdad? Entonces vino John Maynard Keynes y él fue un inglés, pero en ese tiempo pues él tenía la idea de que el Estado tenía que involucrarse para poder salir de la recesión, ¿no? En los años 30. Cuando a través de su caja de herramientas aconsejaba utilizar el presupuesto público con superávit o déficit según la coyuntura económica, en este caso según la inflación o recesión, ¿verdad? Se necesitaba, pues, por ejemplo, que si había una recesión, pues lógicamente había que llegar al déficit, y si había inflación, pues había que detener el gasto, es decir,
para poder equilibrar el nivel general de precios, había que detener el gasto, por lo tanto había superávit. Entonces, dependiendo de la situación que estuvieran enfrentando, esas son las herramientas que Keynes propuso para poder salir de la crisis. Y de hecho, pues de ahí nace el tema que estuvimos viendo el sábado pasado, que es lo que es un estado de bienestar, ¿verdad? Entonces ahí lo primero que se hace es proponer trabajo, que todo el ciudadano tenga trabajo. Y pues lógicamente es lo que realmente esperamos nosotros acá. Entonces, deuda o impuesto, cualquiera de las dos, esas son las dos opciones que tiene un gobierno. Por si alguno de ustedes algún día se va a meter a la política y de repente lo vamos a tener que elegir de presidente, pues ya sabe, tiene dos opciones, o meterse a deuda o trabar, perdón por la palabra, trabar impuestos. Y aquí aparece otro término de otro clásico, digamos, en la economía que se llama David Ricardo. Entonces aquí ya vamos a hablar de deuda o impuesto y pues aquí se conoce como la equivalencia ricardiana en honor, pues lógicamente a David Ricardo. Entre las decisiones que debe tomar al definir la financiación de un determinado nivel de gasto público, pues una disyuntiva obvia es la de acudir a los impuestos corrientes o a la emisión de deuda. Solo esas dos tiene, no hay otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque o en los impuestos, ustedes saben que hay dos clases de impuestos, un impuesto sobre el capital, es decir, sobre la renta, y hay un impuesto que es sobre el consumo. Y ya de eso ya platicamos, ya vimos que los gobiernos de Latinoamérica pues se van más por el impuesto al consumo, ¿verdad? Que se llaman impuestos indirectos, pero también utilizan el impuesto directo, pero es un poco más bajo. Y digamos en este caso, en Guatemala, pues lógicamente por eso tenemos una carga fiscal bastante pequeña. ¿Cuándo conviene imponer gravámenes sobre la actividad económica para cubrir los gastos del sector público? ¿O cuándo, por el contrario, es deseable endeudarse? Estas dos cosas tiene el Estado. Ambas generan tormento, ¿verdad? Ambas generan problemas económicos al país. Las dos, estos son dos males necesarios, ¿verdad? Tanto el que exista una reforma tributaria, y en la reforma tributaria también tenemos algunas cosas que considerar, que ya las podemos platicar entre ustedes y nosotros, porque ya las hemos platicado aquí en esta cátedra. Digamos, si se va a poner un impuesto, pues ya sabemos cuáles son los efectos que tiene un impuesto en una persona o en la empresa. También ya hablamos acerca de los errores que tiene el mercado y los errores que tiene el Estado. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque este es el problema del gobierno, ¿no? ¿Cómo hacemos para cubrir los gastos del sector público? ¿Qué acciones podemos tomar? Entonces, con la cuestión de la reforma fiscal, por ejemplo. La reforma fiscal tiene dos aristas. Una, incrementar la tasa que se aplica, la tasa fiscal, es decir, el IVA ahorita tiene 12%, lo normal son 22% en toda Latinoamérica, es lo medio. Digamos que aquí en Guatemala se quiera trasladar del 12 al 22%. Es bastante difícil, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando hubo un tiempo que, bueno, la tasa del IVA nació en 10%, hubo un momento en que el CACIF y todos los demás pudieron hacerlo y bajaron al 7%. Y luego subió al 10% nuevamente, pero ya en épocas recientes se trasladó del 10 al 12, haciéndole caso a las recomendaciones de los países, de las instituciones multilaterales. Entonces se pasó al 12. Pero ¿cómo lo hicieron? Veamos la estrategia que se utilizó en Guatemala.
Si ustedes recuerdan, no sé si alguno de ustedes puede recordarse, pero cuando eran niños no miraban noticias, ¿verdad? Ustedes solo miraban las caricaturas. Pero, ¿cómo sabía que esto iba a convulsionar la sociedad? Pasar del 10 al 12. Entonces estaba de presidente Ríos Montt, ¿verdad? Ya había sido presidente del Ejecutivo, pero ahorita era del Legislativo. Y estaba el Congreso y el Ejecutivo eran del mismo partido, ambos presidían ellos. Entonces se idearon una forma maravillosa. La forma maravillosa fue que intencionalmente o alguien lo que hizo fue aperturar, dejar abiertas las puertas del infiernito, ¿verdad? De la cárcel de Escuintla. Y como ustedes saben que la cárcel de Escuintla está entre los cañaverales casi, ¿verdad? Entonces dejaron abierta la puerta para que los presos se salieran, se fueran. Y de hecho se salieron todos los presos. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Como resulta que, y eso no se ha averiguado todavía, ¿verdad? Y no se va a averiguar. Pero las puertas del infiernito y salieron todos los demonios. Y entonces había que cazar a todos los demonios. Y para cazar a todos los demonios que se habían salido del infiernito, entonces pusieron estado de excepción, en donde se restringían las reuniones, se restringían las protestas, y ¡pum! Cayó cabal el IVA, de 10 al 12. Pues, lógicamente lo pudieron hacer, por eso tenemos al 12, pero si ahora quisiéramos pasarlo a 22, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer el Estado para que, bueno, que no oiga esto, porque son ideas que, bueno, de todas maneras, los políticos piensan que uno no sabe cuáles son sus artimañas, ¿verdad? Pero ya está ahí y ya no solo yo lo estoy diciendo, ya hay otros que también no han hablado, entonces esa es la forma como se trabaja, ¿verdad? Una reforma fiscal, decir vamos a cambiar la tasa, pero cambiar la tasa aquí en Guatemala es cosa seria. No, nosotros los guatemaltecos somos muy, muy especiales, ¿verdad? Aquí a veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué pasaría en Guatemala si Maduro estuviera acá? Bueno, yo le aseguro que ya hubiéramos resuelto ese problema. Y se lo decimos a todos aquellos políticos que quieren, que tienen lo que está pasando en México, por ejemplo. ¿Verdad? México tiene un gobierno comunista, un socialista, entonces que está destruyendo la empresa, está destruyendo el desarrollo. Entonces México, igual que Argentina, porque Argentina también está en la misma condición, cambiaron de ideología, el pueblo cambió de ideología y entonces de lo liberal pasaron al socialismo. Y entonces se les vuelve un tormento. Yo al menos quisiera decirle a la gente de Guatemala, por ejemplo, que cambiar de ideología nos puede generar tormentos. Por supuesto, no hay ningún modelo perfecto, pero sí hay que establecer los modelos de pesos y contrapesos que es necesario. Entonces, bueno, incrementar la tasa, ¿verdad? Pero la otra forma que se puede tener una reestructuración fiscal o una reforma fiscal es incrementando la base, ¿verdad? La base de cálculo del impuesto. Por ejemplo, ustedes saben que Guatemala tiene más o menos el 70-80% de gente que trabaja en la economía informal, ¿verdad? Casi solo el 20% está manteniendo este pueblo, esta nación, porque son los que tributan. Por el lado del impuesto indirecto, pues lógicamente los que trabajan en la economía informal compran, pero la mayoría de las compras no están afectas al IVA, ¿verdad? Están entre ellos mismos. Entonces,
como no están afectadas al IVA, entonces no están contribuyendo al desarrollo del país. Entonces, una de las reformas que hace falta en Guatemala es que todos contribuyamos. ¿Por qué? Porque no es justo que solo el que produce contribuya, ¿verdad? Es decir, tienen que producir, todos producimos de alguna manera algo, pero no es justo que solo los que contribuyen sea, digamos, estableciendo aquí la teoría de Pareto, por ejemplo, ¿verdad? El 20% de la población de Guatemala es la que sostiene al Estado, ¿no? Y el otro 80% es parasitaria, digamos, ¿verdad? Vive a expensas del Estado, vive a expensas de lo que produce el 20%. No podemos tener un país así donde el 20% es el único que está sosteniendo todo y el 80% está dependiendo, ¿verdad? Y aquí si estuviéramos en técnicas de investigación diríamos, bueno, hay una variable dependiente y una independiente. Entonces, ¿cómo es posible que el 80% de la base imponible, de la base tributaria, de los que pueden tributar, no están tributando? Entonces, aquí la otra cuestión de reforma es precisamente esa, ampliar la base tributaria. ¿Y cómo se amplía? Ese es el tema. Y ese será digamos, una de las propuestas que yo tengo para hacer un proyecto para ampliar la base tributaria en Guatemala, ¿verdad? Porque eso no se ha logrado. ¿Qué se necesita? Les voy a poner a ver un video de una propuesta que hace el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, para poder hacer esto. Pero está en portugués, pero yo sé que ustedes ya entienden portugués, ¿verdad? Porque esta pandemia lo que nos hace es aprender otro idioma, así que algunos de ustedes están aprendiendo portugués en vez de inglés, ¿verdad? Ok, pero el portugués es entendible para los españoles. Hay algunas palabras, pero también tiene subtítulos en español. Así que los voy a poner a ver un video que es casi de 2 horas, ¿verdad? Pero que tiene propuestas como otros países han hecho una reforma tributaria en donde se incrementa la base para poder apoyar. Y por otro lado, pues no vamos a quedarnos también con el ranking de que somos el país con menos carga fiscal, ¿verdad? Aquí algo tiene que suceder para que el país pueda desarrollarse, si no, no hay. Entonces, ¿cuándo conviene gravámenes? Ya les hablé de dos aristas que podemos tener ahí. Ahora, ¿cuándo conviene endeudarse? Ese es digamos, los dos dilemas que puede afrontar un país para desarrollarse. Entonces, aquí vamos a ir entendiendo las razones por las cuales Guatemala es un país subdesarrollado y va a permanecer subdesarrollado, ¿verdad? Como dijo Einstein, ¿verdad? Locura es considerar que las cosas van a cambiar haciendo las mismas que se están haciendo. No, si nosotros queremos cambiar este país, tiene que cambiar la carga tributaria, tiene que cambiar la base tributaria, tiene que suceder eso. Si seguimos con la misma, teniendo la más baja carga tributaria, el presupuesto general de la nación, el más gacho de todos, no hay libertad financiera, ya lo vimos, no tenemos, el gobierno no tiene libertad financiera, no puede ser, pero usted me va a decir, pero ¿cómo dice usted que no hay libertad financiera? Y mire a Pérez Molina, mire a Valdetti, mire, ahí están metidos, presidentes del Congreso de la República están metidos, están presos precisamente. Sí, ellos saben perfectamente esto. Y entonces piensan que no se podía darse cuenta. Gracias a Dios por la comisión que la ONU auspició, es que nos dimos cuenta de todo eso. Si no, siguiéramos en la misma, ¿verdad? Entonces los políticos se aprovechan
del desconocimiento que nosotros tenemos. Y como ellos, y esta es una de las, nos metemos a problemas realmente, porque resulta que un país como el nuestro, digamos, teniendo dirigentes, líderes, así como los que tiene Guatemala, les conviene que usted no venga a la universidad, que usted se aleje de la universidad, que usted no vaya a la universidad, que usted no saque, digamos que la población se quede en la ignorancia, que no haya teléfonos, que no haya Google, que no haya internet. Eso es lo que le interesa al político. ¿Por qué le interesa al político? Porque si tiene gente que conoce, que sabe, en determinado momento le va a increpar, le va a decir, esto no es lo correcto, ¿verdad? Entonces, vean hasta dónde llega todo esto de lo que estamos hablando. Solo con dos decisiones, o la decisión que tiene que tomar el Estado, para decir, bueno, ¿qué hago? ¿Reforma fiscal o me meto a deuda? Entonces la decisión de elegir una u otra, ya sea esto de impuestos o de poner deuda, lleva a recordar la figura de lo que se conoce como la equivalencia ricardiana en honor al economista David Ricardo. ¿Qué decía David Ricardo? La deuda y los impuestos son equivalentes para financiar una trayectoria de gasto porque no afectan las decisiones del consumo privado. Bueno, consumo privado, ¿verdad? El argumento fundamental es que los consumidores racionales ahorran cualquier reducción en impuestos corrientes, previendo que el gobierno incrementará los impuestos futuros para financiar la misma trayectoria del gasto público. Es decir, que ya sea por impuestos, que el impuesto es hoy, o ya sea por deuda, que es un impuesto diferido, de todas maneras afectan. Lo único que hace es que una modificación a la tasa hoy, pues me va a afectar a mi ingreso de hoy. Pero una deuda, de todas maneras, hay que pagar la deuda. Pero eso va a ser en el futuro. Por ejemplo, los bonos que hizo el gobierno ahorita para atender o mitigar el riesgo de la pandemia y apoyar a aquellos que son más vulnerables. El beneficio se tiene hoy, pero eso hay que pagarlo dentro de 20 años, porque a 20 años se hizo el pago. Entonces, de todas maneras, ahí es donde se ve la igualdad ricardiana. De todos modos, ya sea que sea por el lado del impuesto, poner un impuesto, elevar la tasa, elevar la carga impositiva, o ya sea que contraigamos deuda, de todas maneras hay que pagarlo. No se puede decir, bueno, no va a afectar a la economía. La deuda lo que va a afectar es la economía siguiente. ¿Estaremos mejor o estaremos peor? Esas son las cuestiones que el economista, pues lógicamente se tiene que hacer sus modelos para ver cómo vamos a estar. Lo ideal es que estemos mejor. Pero ¿qué tal si nos pasa como Argentina, como Grecia, como Italia también, incluso Italia? Vamos a tener dificultades. Es decir, en lugar de estar mejor, vamos a estar en otras condiciones distintas, paupérrimas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es la deuda pública y qué utilidad tiene para hacer la hacienda pública? Ok, deuda pública es el dinero que el Estado toma prestado para financiar, ya sea total o parcialmente, un gasto público. La deuda o empréstito debe analizarse desde una doble perspectiva, como recurso para financiar el gasto público o como instrumento regulador de la economía, tal como lo recomienda Keynes, ¿verdad? Entonces aquí es donde ya le vemos dos funciones a la deuda principalmente. Dos funciones, por supuesto que no solamente estas dos hay, pues hay algunos escritores que han escrito acerca de otras funciones,
Pero acá, pues solo vamos a hacer mención de estas dos, que son las dos principales, ¿no? Una que es, pues lógicamente, para que el Estado pueda satisfacer las necesidades presentes. Esa es una. Y la otra es, bueno, regulemos la economía. Si hay inflación, pues abstengámonos del gasto, no gastemos. Íbamos a hacer la carretera esta que es del anillo metropolitano, pero resulta que tenemos una inflación enorme y no la vamos a hacer mejor en este año. Vamos a detener ese gasto para tener un superávit, es decir, no a recurrir al empréstito y no gastar en este momento, entonces la inflación bajaría. O, digamos, si hay deflación, en el caso, digamos, países en el mundo que ya tienen más de 10 años de tener deflación, es decir, en lugar de que los precios vayan para arriba, van para abajo, es decir, cuesta menos. El caso de Japón, por ejemplo. Japón, pues ellos tienen problema con la deflación, es decir, quisieran que la gente gastara, pero no hay, ¿verdad? O sea, el japonés no quiere gastar, entonces no genera inflación. Ellos, su forma de vida es totalmente distinta a nosotros. Nosotros sí nos gusta gastar, ¿verdad? Eso, como que el cerebro ya lo tenemos predestinado de esta manera, o tal vez no es predestinado, sino que ya lo tenemos programado para sentirnos felices cuando gastamos. El latino es feliz cuando gasta, ¿verdad? No solo las mujeres, también los hombres, pues nos ponemos felices gastando. Bueno, tratándose del Estado, el préstamo normal es voluntario. En este caso, pues ya vamos tratando de hacer una nomenclatura de los préstamos, pues lo que realmente se espera que sea voluntario, o que sea semi-voluntario, o que sea obligatorio. Una deuda puede ser obligatoria. El Estado tiene ese derecho legal, ¿verdad?, de pedirme a mí que le dé mi dinero. Estamos ahí. Eso es, digamos, cuando hablamos del Estado, el Estado, pues, miren, hay cuestiones crueles con respecto al Estado. Primero, ya vimos que hay una corriente filosófica que opina que el Estado no debería de existir, ¿verdad? Porque lo único que hace es generar parásitos, porque el Estado no genera productos, es decir, el Estado jamás genera riqueza porque nunca produce, ¿no? Entonces, como no produce, entonces se convierte en un parásito de la sociedad, ¿verdad? Eso es lo que opinan. Y entonces, aquí, si las ponemos similar a la filosofía de las maras, por ejemplo, el Estado sería la mara más grande que hay, ¿verdad? Y es legal. Entonces, aquí el Estado en determinado momento me puede obligar a que yo le dé de mi dinero para que él cumpla sus propósitos. Entonces, la deuda en determinado momento, lo que más se requiere es que sea voluntaria, es decir, que alguien compre los bonos del tesoro, vamos a decir así, porque hay una motivación, ¿verdad? Su dinero va a crecer, es decir, va a tener rédito. Semi-voluntario es aquello de que, miren, sí, pero hay que comprarlo, ¿verdad? Y el obligatorio, pero lógicamente de una vez ya está el nombre y usted tiene que contribuir con tanto. Ustedes ya se dieron cuenta cuando hablamos de la clase de impuestos. Hay impuestos que son obligatorios, es decir, en aquel momento en que el Estado necesita, pero no tiene. Ya esto ya estaba planeado. Si ustedes se recuerdan, ahorita en marzo o en abril, que entró la pandemia, había una propuesta en el legislativo en el cual había que ponerle un impuesto a la clase media para poder apoyar al Estado en
satisfacer las necesidades de salud que se estaban dando. Esto ya no llegó porque resulta que se dieron cuenta del artículo 133 del Congreso, de lo que es la Constitución Política de Guatemala, y entonces se dieron cuenta que el Banco de Guatemala tiene prohibido darle crédito al Estado, excepto cuando hay catástrofes. Entonces ahí se agarraron y entonces dijeron, bueno, Banco de Guatemala, denos dinero. Ok, entonces ahí para el Banco de Guatemala fue obligatorio porque hay una ley, ¿verdad? Y el banco, aunque se haya puesto al brinco y decir, no, que yo no tengo que darle préstamo al Estado, no, es obligatorio. Ya, ahí está la ley. Congreso de la República, las 2 terceras partes del Congreso dijeron que sí, pues así, y así está normado, entonces, ley, obligatorio. La condición referente a la total o parcial equivalencia desde el punto de vista económico hace relación a que si los intereses son inferiores a la tasa de inflación, el prestamista está haciendo a título gratuito y en términos reales una transferencia de riqueza a la sociedad a través de la porción del empréstito insoluto. Y estas son cuestiones que ya metamos aquí, mate financiera, ¿verdad? Si el Estado ofrece deuda pública y la tasa de interés que está ofreciendo es similar a la tasa de inflación del país, entonces no se está obteniendo nada. Entonces aquí es donde ya la deuda comienza a tener un precio distinto. ¿Por qué? Porque si queremos ofrecer, si yo fuera el Estado, yo tendría que ofrecer un interés superior a la tasa de inflación que tiene el país. Y es aquí donde Argentina, por ejemplo, tenemos ese problema. Los argentinos tienen ese problema. Porque Argentina, si ustedes ven en las normas, hay una norma que se llama economías superinflacionarias. Argentina, en la semana pasada, el tipo de cambio del peso argentino versus el dólar estaba a 70, antes de la semana pasada estaba a 70 por 1. La semana pasada subió a 134 por 1. O sea, miren ustedes la depreciación de la moneda que sufre cuando hay esas condiciones. Es decir, yo le presto a Argentina, me lo puso, digamos, la tasa de interés era el 12 o el 15%, pero en esas condiciones en que se está viendo, es decir, mientras esté dolarizada mi inversión, pues lógicamente se tiene que, por la oferta y demanda y todo lo demás de la economía, tiene que nivelarse. Pero ya internamente, donde no se tiene dolarizada la deuda pública, sino que es al precio nominal del país y la moneda del país, yo tengo que ver que la inflación no me afecte. Y también tengo que ver que la depreciación de la moneda no me afecte. Entonces, con una inflación en Argentina del 40%, más una depreciación de la moneda del 50%, digamos ahí, ya yo tengo que tener una tasa de interés más allá del 100%. Si no la tengo, entonces salgo perdiendo. Es lo que dice acá, ¿verdad? Que la condición referente a la total o parcial equivalencia desde el punto de vista económico hace relación a que si los intereses son inferiores a la tasa de inflación, lo único que está sucediendo es una transferencia de riqueza de la sociedad hacia el Estado. Entonces, todo eso se tiene que... Veamos un ejemplo. Si el Estado adquiere un empréstito por 1 millón, con un interés del 5% anual, y la tasa de inflación es del 8% anual,
el prestamista habrá perdido en términos reales 3%. O sea, yo invierto. ¿Para qué invierto? Para ganar. Pero ya ven, estos puntos que estamos en finanzas públicas, también ya vimos matemática financiera, y entonces ante esto nosotros pues ya sabemos que a qué atenernos cuando vamos a comprar un bono del tesoro. Teniendo en cuenta la utilidad que reviste la deuda para la conducción de la economía, esta desempeña un papel bien importante desde varias perspectivas. Contribuye a dinamizar el crecimiento y el desarrollo económico y se utiliza como instrumento de estabilización económica y factor de distribución de la riqueza entre generaciones. Entre generaciones. ¿Por qué entre generaciones? Porque en mi generación estamos generando esta deuda, pero ¿quién va a pagar dentro de 20 años la deuda? Probablemente yo ya no esté. Entonces, la siguiente generación tendrá que pagarla. Esa es una. Y la otra es, cuando hay que cubrir déficits fiscales a través de la deuda pública, lo que se hace es contribuir al desarrollo del país, ¿verdad? Porque una deuda pública, según las normas establecidas en el 101-2007, perdón, 97, que es la ley del presupuesto general de la nación, indica que no se pueden pagar gastos corrientes con la deuda pública. Gastos corrientes son pago de salarios, gasto corriente es compra de computadoras para el servidor público. Ese es gasto corriente. Ahora, cuando veamos el presupuesto ya se van a dar cuenta ustedes que Guatemala utiliza, a pesar de que la norma está y prohíbe la norma que la deuda pública no se utilice para gastos corrientes. En Guatemala se ha llegado, porque no hay otra, digamos, el Ministerio de Finanzas Públicas se encuentra entre la espada y la pared. Tiene que pagar, por ejemplo, las clases pasivas, ¿verdad? Es decir, darle su pensión a los que ya contribuyeron y que todavía están vivos. El Estado no puede decirle, mire, ahora no le vamos a pagar porque fíjese que no tenemos dinero. Entonces, el Estado lo que hace es, bueno, tengo tantos millones ahí que recaudamos de la venta de bonos y en la caja no tengo absolutamente ni un centavo para pagar los saldos o salarios de clases pasivas. Entonces, ellos agarran del producto de la deuda pública y pagan las clases pasivas. Ahora, lógicamente, Contraloría General de Cuentas aquí no existe casi, ¿verdad? Pero si existiera, algún momento se diera cuenta de eso, que hay una contraversión legal, pues pone la multa, habla el presidente y le dice, mira, ¿y qué querés que hagamos? ¿Y qué quiere que haga? Entonces se va por ahí la situación, ¿verdad? Esa es parte del Estado de Derecho que no tienen los países subdesarrollados. Las leyes existen, pero no se cumplen. Ese es otro tormento. Y voy a detenerme por aquí, nada más voy a poner de señal aquí este tema de las calificadores de riesgo. En Guatemala pues utilizamos prácticamente 3, casi todos los que hacen empréstito o los que tienen deuda, digamos aquí entran también en el lado privado, por ejemplo, hay bancos del sistema que tienen que, bueno, les tienen que calificar el riesgo.
En el caso de Guatemala, pues se llama el riesgo soberano. Cada país tiene una calificación de riesgo, ¿no? Y eso lo hace Fitch Rating, Standard & Poor's, Moody's. Son las tres principales y las tres que en Guatemala se trabajan. Voy a dejarlo por aquí. Vamos a empezar el otro sábado platicando acerca de esta parte. Voy a detener la grabación para poder platicar sobre algunos otros aspectos relacionados con nuestras funciones y de lo que tenemos que hacer. Déjenme ver cómo podemos lograr aquí y luego platicamos sobre qué es lo que estamos tratando de hacer